El Señor les bendiga en esta hora, familia. ¿Cómo se encuentran? Esperando en el Señor que se encuentren bien y agradeciendo al Señor por la misericordia que Él nos da. La palabra de Dios nos enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy estaremos estudiando nuestra lección número 10 acerca de la adoración familiar. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la importancia del padre en la adoración familiar. Y comentábamos también acerca de la posición de autoridad que el Señor da a cada padre de familia. Me gustaría recordarte una vez más que cuando la Biblia nos habla de autoridad, no habla acerca de tratos preferenciales o de un momento o de una persona en la cual el Señor habrá de mostrar preferencia. Estamos hablando que cuando la Biblia nos maneja el concepto de autoridad, la palabra autoridad tiene que ver a alguien que rinde cuentas. Y por lo tanto, oramos por las autoridades. Porque en algún momento la autoridad en el hogar, la autoridad en la escuela, la autoridad en cualquier ámbito, habrá de ser juzgado por Dios. Nuestra labor entonces es ayudar, orar, someternos y pedir sabiduría al Señor para que cada autoridad tenga temor de Él y pueda guiar bajo el mandato, bajo las condiciones y bajo el amor del Señor. Pero en esta hora estamos hablando acerca de nuestra familia, de la familia y la importancia de la adoración familiar, la manera en la cual nuestros hijos y cada miembro de la familia puede crecer en el conocimiento de Dios. Una de las disciplinas que en estos tiempos tan ajetreados pudiera llegar el momento en el que se hace por un lado, es ese tiempo del altar familiar. Ese momento en el cual como padres que hemos creído en el Señor, deberíamos estar pasando tiempo buscando a Dios juntamente con nuestros hijos. De eso trata esta primera unidad de la adoración familiar. De eso trata el propiciar momentos en los cuales puedas relacionarte con tus hijos y conducirlos a adorar a Dios. No solamente es llevarlos a la iglesia, sino mostrarles a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, de nuestras palabras, el amor de Dios en casa. De hecho, la principal fuente de fe en la vida de nuestros hijos deberíamos de ser nosotros como padres. De hecho, el primer lugar en donde ellos pudieran conocer, escuchar y descubrir la grandeza de Dios debería de ser en nuestra casa. No podemos esperar que alguien más sea quien les eduque. No podemos esperar que sea el pastor, el líder, un maestro, quien venga y que influya en el corazón de nuestros hijos. Como padres, Dios nos ha dado el privilegio de formarlos a ellos. Como decíamos hace algunos días en las lecciones pasadas, nuestros hijos son árboles que nos han sido confiados. El vivero en donde ellos crecen es nuestro hogar y los jardineros somos nosotros. Nunca dude de lo que Dios puede hacer a través de usted. Quizá no tenga el conocimiento teológico como su pastor. Quizá tampoco tenga usted un estudio de primaria, secundaria, preparatoria, un doctorado o una universidad terminada. Usted es la influencia más grande sobre sus hijos. La labor que usted desempeña, las palabras que usted dice, las acciones que llevan a cabo en casa, son el mayor ejemplo que ellos están recibiendo. Y créame, aunque sus hijos no se lo digan, usted es la mayor inspiración para ellos. Si usted es hijo y tiene todavía la dicha de tener a sus padres con vida, de vez en cuando dígales lo agradecido que está con Dios por tenerlos y también hágales saber que los admira, que ha aprendido de ellos. Aprendemos de nuestros padres lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero estamos hablando en este tiempo, en este estudio acerca de la teología de la familia, acerca de la adoración familiar. Usted y yo podemos avanzar tomados de la mano de Dios porque Dios nos ha confiado a hijos para que los eduquemos, para que los forjemos y para que les demos a conocer. Me gustaría bastante para que podamos empezar en esta lección, si usted tiene a la mano la Biblia, si no tiene a la mano la palabra de Dios, no se preocupe, quizá estaba ocupado haciendo otras cosas, vaya en el carro, pero permítame leerle en el versículo que vamos a basar esta lección. Está en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Eso es lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en las instrucciones que él debe de darle a la iglesia. Pablo dice: por eso exhorto a las viudas jóvenes que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo.
Quiere decir, el tema que vamos a estudiar en esta hora es la adoración y las mujeres. Porque muchas veces pensamos, y alguien tiene la idea muy equivocada, de que la Biblia hace por un lado a la mujer, o que la mujer ocupara un plano inferior comparada con el hombre. Y en ninguna parte de la Biblia se nos enseña esto. La palabra del Señor nos dice: sométanse unos a otros, y por la sangre de Cristo todos somos hechos reyes y sacerdotes. La palabra de Dios enseña que la mujer es coheredera juntamente con Cristo, de la misma manera en la que los hombres son coherederos juntamente con Cristo. Ideas, mitos y falsas realidades que las personas se han inventado que no conocen a Dios, que han sostenido que la Biblia mira a la mujer como un objeto, y como si la iglesia o como si la palabra de Dios manejara una ideología en contra del valor de la mujer. Usted no va a encontrar esto en ninguna parte de la Biblia. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra que tanto el hombre como la mujer pueden llevar a cabo la adoración familiar y guiar a sus hijos por el camino de Dios a través de las palabras y a través de los ejemplos. De esta misma forma, en esto estamos basando. Por eso Pablo dice: si hay una mujer que está viuda, le recomiendo que se case, que tenga hijos y que de alguna manera siempre esté al pendiente de su hogar, educando a sus hijos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando la palabra de Dios nos habla también de los roles que hay en el hogar, también nos dice entonces que si hay una pareja y esta mujer no está viuda, sino que está su esposo y él vive o está con ella, entonces quien debe de tener la autoridad es él, porque Dios le va a pedir cuentas a ese hombre. Pero no quiere decir entonces que la mujer no esté capacitada para bendecir, para adorar el nombre de Dios. Y creo que en estos puntos es donde muchas veces hay estos desacuerdos, porque la Biblia no nos maneja ninguna posición autoritaria en el hombre, sino al contrario, cuando lo leemos en Efesios, que se sometan unos a otros, nos habla de un acuerdo en común, de una plática, de una comunicación entre esposo y esposa para poder dirigir juntos ese hogar. Que Dios va a pedirle responsabilidad o va a pedirle cuentas al hombre, por eso Él es la cabeza. Y el hombre está guiando a la mujer a conocer a Dios también. Eso es lo que veíamos el día de ayer. Pero me gustaría continuar en esto que estamos hablando. Y quisiera, sí estoy tocando algunos puntos, porque considero que es necesario hacerlo. Entonces, pero aquí Pablo está hablando acerca de esta mujer que está viuda, o estas mujeres viudas, y que ellas han tomado la rienda en su hogar. Ellas son la cabeza del hogar. Quizá por algunas circunstancias o situaciones ha habido alguna separación, el hombre ya no está en casa, usted es una mujer creyente y está a cargo de sus hijos. Lo que quiero decirle es que Dios habrá de respaldar su vida de tal manera que usted es la indicada para instruir a sus hijos en el camino del Señor. Nunca menosprecie este lugar, nunca menosprecie esta posición. Si viniera, voy a invitar a un líder, a un pastor o a alguien que venga a mi casa y que guíe a mis hijos. Mi amada amiga, mi amada hermana, usted es la persona indicada por Dios para formar a sus hijos en el camino del Señor. Usted es la persona indicada para guiar a sus hijos en el camino de Dios. El día de ayer hablábamos qué pasa en la situación o en el caso donde usted es una mujer creyente, pero el hombre no lo es. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser ejemplo y luz a través de nuestro comportamiento. Y la esposa creyente no es la excepción. Usted puede someterse a su esposo y a través de su comportamiento ganarse el corazón de él. La autoridad en una mujer que está casada no es el pastor, no es tal líder, ni siquiera otra mujer en la congregación. Su autoridad bíblicamente es su esposo. Y si usted está soltera, es su padre. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, cuando una mujer toma las riendas de la adoración a Dios y está llevando a sus hijos de esta manera, debe de hacerlo por dos razones. La primera, para darle la gloria a Dios. Es para que Dios sea glorificado, para que Dios sea conocido a través de lo que ella enseña, porque Dios habrá de escuchar sus oraciones. Volviendo al punto inicial, Dios no hace acepción de personas.
No hay una posición en la que Dios escuche más a una persona que a otra. Así que si usted por alguna situación es la cabeza de hogar, usted como mujer, usted tiene todo el respaldo de Dios. Así que va a conducir a sus hijos al camino del Señor para la gloria de Dios y en obediencia a Dios. Esas deben de ser las motivaciones al guiar a sus hijos al camino del Señor. Lo hacen para la gloria de Dios y en obediencia a Dios, porque usted sabe que tiene todo el respaldo del Señor en su vida. A eso se refiere Pablo cuando escribe en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 14. Gobiernen bien su casa. Lo segundo que debemos comprender, o en esta lección lo que me gustaría compartir con ustedes, es que si usted es una mujer que ha instruido a sus hijos en el camino del Señor, sea viuda o quizá en el divorcio o por alguna situación no está papá presente, pero usted está tomando las riendas de la vida de adoración de sus hijos, y entonces usted puede ver que alguno de ellos, que alguno de sus pequeños o ya mayores, que alguno de sus hijos tiene la capacidad de enseñar la palabra de Dios y que puede delegar en él también esta responsabilidad. Que usted puede decir, te toca a ti dirigir la oración o me gustaría que tú nos enseñaras a través de la palabra de Dios. Claro que usted está delegando esta responsabilidad y lo está haciendo de una manera clara y sometida al Señor. Porque en algún momento sus hijos serán la cabeza de hogar en otra parte. Entonces es bueno que estemos enseñando a nuestros hijos a amar al Señor, a honrar al Señor y también a dirigir a su familia en el camino del Señor. Solamente tenga en cuenta esto, que si usted está delegando esta responsabilidad a alguno de sus hijos, es porque su hijo tiene un buen testimonio delante del Señor, es porque él ama la palabra de Dios y por sobre todas las cosas, que usted está delegando esta responsabilidad. Y la forma en la que se honra a Dios es que Él nunca va a considerar que tiene autoridad sobre usted. Los hijos no tienen autoridad sobre los padres. En el orden bíblico, la autoridad son los padres. El hecho de que usted delegue la adoración familiar a alguno de sus hijos no quiere decir que a partir de ese momento usted tiene que estar sometida a la autoridad de Él. Usted sigue siendo la autoridad. Usted sigue siendo la cabeza de hogar. Usted sigue siendo quien toma las decisiones, quien tiene las riendas, a quien honra el Señor. Entonces, el hecho de que usted vaya a delegar la adoración familiar a sus hijos debe de cuidar el corazón de ellos. Y lo va a hacer a través de que le haga ver que es un privilegio que usted está cediendo y es una responsabilidad que usted está delegando, pero que eso no quiere decir que ese hijo o esos hijos puedan ejercer autoridad sobre usted. Recuerde muy bien, usted sigue siendo la cabeza del hogar. Y número 3, podemos encontrar algunos ejemplos en la palabra de Dios. Un buen ejemplo de una mujer que dirigió la oración no solamente de su familia, sino de toda una nación lo podemos encontrar en Esther. La Biblia nos habla en el libro de Esther la manera en la cual esta mujer convocó a todo el pueblo durante algunos días para que ayunaran, para que buscaran el rostro del Señor y para que estuvieran obedeciendo a Dios en todas las cosas. Y de esta manera el Señor respaldó lo que esta mujer decidió hacer. Como impulsada por Mardoqueo, esta mujer dice, este es el tiempo y tenemos que hacerlo. Y cambió completamente el rumbo del pueblo de Dios. El decreto que estaba en contra del pueblo del Señor fue deshecho a causa de una mujer que inspiró al pueblo a adorar, a ayunar y a orar buscando la dirección del Señor. Otro ejemplo que nosotros podemos encontrar está en Proverbios capítulo 31. La manera en la cual el escritor de Proverbios en el capítulo 31 las características de esta mujer que es virtuosa y la forma en la cual el Señor habrá de usar la disposición que hay para conducir a su pueblo. Encontramos estos ejemplos de una manera tan clara, tan hermosa, porque usted tiene toda la capacidad de guiar a sus hijos. Y me encanta también pensar en un ejemplo más contemporáneo, aunque es de algunos siglos pasados. Encontramos en Susanna Wesley a una mujer que pudo educar y guiar a sus hijos al camino del Señor. Susanna Wesley es la madre de John Wesley y de Carlos Wesley.
Estos hombres que fundaron el metodismo y que llevaron a toda una nación a buscar al Señor. Susana Wesley pudo guiar a sus hijos en el camino del Señor y llevarlos de la mano y guiarlos a través de una vida de adoración a comprometerse con Dios. Eso es lo que usted puede hacer. Si usted es como mujer la cabeza del hogar, porque ha pasado en un estado en el cual papá ya no está presente, entonces usted tenga la confianza que Dios le está usando y le habrá de respaldar. Susana Wesley fue una mujer usada por Dios. Nunca predicó un sermón, pero sus hijos predicaron tantos sermones y se convirtieron millones de almas para el camino del Señor. Usted puede llevar a sus hijos de la mano, con su ejemplo, con su palabra, al corazón de Dios y ver cómo Dios habrá de respaldar todas las cosas. Nunca menosprecie la capacidad que usted tiene para bendecir, para glorificar a Dios y para guiar a sus hijos en la adoración a Dios. Me gustaría cerrar esta lección. Me gustaría cerrar esta lección con las 10 reglas que Susana Wesley tenía para educar a sus hijos. Si esto le puede ayudar y puede ser de alguna forma una herramienta para poder guiar a sus hijos en la adoración a Dios, entonces si tiene algo en que anotar, por favor anótelo. Si no, en todas las redes voy a estar poniendo también este decálogo. Susana Wesley tenía 10 mandamientos para ella misma o 10 reglas que usaba en casa. Y cuando usted investigue acerca de John Wesley, uno de los más grandes predicadores que ha habido en este tiempo, usted se va a dar cuenta que eran efectivas. Número 1, Susana Wesley recomendaba esto. Número 1, destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Destruye el egoísmo en tus hijos, trabaja de tal manera para que ellos puedan ser libres del egoísmo y no dejes que ellos decidan por sí mismos qué camino van a agarrar. Tampoco los forces, pero colabora en la salvación de sus almas. ¿Cómo? A través de enseñarles la palabra de Dios y a través de una vida ejemplar. Número 2, enséñales a orar tan pronto como empiecen a hablar. Enséñales a orar a tus pequeños. Enséñales a comunicarse con Dios desde que están pequeños. Antes o cuando ellos empiecen a hablar, no hay ningún problema que ellos inicien a glorificar el nombre de Dios desde esta corta edad. Número 3, no les des nada que pidan llorando, sino solamente dales lo que pidan con educación. No les des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. Eso dales a ellos. Número 4. No castigues las faltas que ellos confiesan enseguida y de las que ves que realmente ya se arrepintieron. Esta es la forma en la cual estarás educando a tus hijos y llevándolos al camino del Señor. No castigues las faltas que ellos confiesen. Recuerda muy bien que el propósito de la vara es corregir una conducta. Pero cuando ellos te confiesan lo que hicieron y están arrepentidos por ello, ya estás cumpliendo. Ellos ya entendieron lo malo que llevaron a cabo. Número 5. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Así como es importante el conocer cuando ellos se arrepienten, de la misma manera es de igual importancia no permitir o no pasar por alto ningún acto pecaminoso sin castigarlo. Si ellos no se han arrepentido y no confiesan, tienes que castigarlos. Número 6. No castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. Ya castigaste, ya reprendiste, ya no vuelvas a recordarlo. Si ya tomaste medidas para la corrección, ya no tienes que volver a hacerlo. Número 7. Alienta y premia la buena conducta. Hazlo de esta manera. Muchas veces solamente vemos lo malo en los hijos y les estamos refiriendo lo malo. También alienta lo bueno y fomenta esa buena conducta. Número 8. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso por las cosas más insignificantes. Que tus hijos sepan que deben de respetar todo aquello que no es de ellos. Inculca esto, fomenta el respeto. Número 9. Cumple todas las promesas que haces a tus hijos. Cumple con cada promesa que hagas.
Si prometiste algo nuevo, cómpralo. Si prometiste un castigo, llévalo a cabo, pero cumple cada promesa que hagas a ellos. Y número 10. No obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer. Estas eran las 10 normas que Susana Wesley tenía en su casa. Sirvieron, funcionaron. Ella tenía 17 hijos. De los 2 más conocidos son Juan Wesley y Carlos Wesley, que han sido de bendición para muchas generaciones. Tú no sabes hasta dónde llegará el alcance de lo que tú estás sembrando en tus hijos. No menosprecies el valor. Termino con esto. Si usted está casada, no menosprecie la autoridad de su esposo. No pase por alto la autoridad de él. Pero si usted está viuda o el divorcio ha tocado a su hogar y usted ha tomado las riendas en su casa, usted es la cabeza de hogar, no dude de que tiene todo el respaldo del Señor para guiar a sus hijos. Cada día que pasa tenemos la oportunidad de crecer más y de conducir a nuestros hijos a una verdadera adoración. Soy el pastor Benjamín Esquer. Y si usted considera que estos recursos son buenos, son necesarios y son edificantes para otras personas, compártalo con toda libertad. Que Dios les bendiga grandemente. Y es un placer, un privilegio, sembrar la palabra en cada uno de ustedes.